Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas noches. están? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, están? ¿Cómo están? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Ya, perfecto. Bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy es la osteoartritis. Como ustedes saben, la reumatología tiene varias enfermedades y vamos a ir a desglosar cada una de ellas en el transcurso de estas clases a lo largo de toda esta gestión. El tema de hoy es la osteoartritis. Como ustedes saben, es una de las patologías más frecuentes en consulta externa y también en consulta de atención primaria. Entonces, este es un tema que necesito que le presten bastante atención debido a que se van a enfrentar ustedes en su vida profesional con este tipo de pacientes, con este tipo de enfermedad. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre la osteoartritis. Sin antes, como toda presentación, vamos a hablar sobre un caso clínico que puede presentarse en su consulta diaria de ustedes. Este es un paciente que relata que lleva 11 años con mucho dolor y anda con bastón. No es capaz de estar quieto 2 minutos en el mismo sitio sin apoyarse. Solo puede moverse apoyándose con las manos. Así describe esto nuestro paciente, cómo es su día a día, que incluso se ve obligado a dejar su trabajo consecuencia de este dolor. La situación que atraviesa, dice, este paciente estaba influyendo en todas las facetas de su vida. Sufría alteraciones severas de dolores incapacitantes. Nuestro paciente en cuestión era el gerente de un local hotelero, pero debido a los dolores y problemas que éste sufría, era insostenible y ya no podía realizar sus actividades cotidianas. Entonces el paciente nos dice que solo estaba bien sentado o acostado o al ponerse de pie o apoyarme en las piernas. No aguantaba el dolor. No podía caminar ni 200 metros. En las actividades rutinarias en casa me iba ayudando como podía, pero la situación era muy complicada y me tenía que apoyar constantemente para todo. Eso es lo que nos relata este paciente y es más o menos el motivo de consulta por el cual el paciente habitualmente va a ir consultando en la práctica diaria, ¿no? Entonces, les presento al paciente. Ustedes están viendo a un paciente de 55 años de edad que acude a consulta por un dolor intenso y además incapacidad para caminar unos 50 metros sin ayuda. ¿Alguien me puede decir desde el punto de vista descriptivo semiológico en la imagen que ustedes ven qué les hace referencia en las rodillas? ¿A un alicate, doctor? Ya más o menos, pero en términos médicos, cualquiera. Genovaro. Un geno, varo o valgo. Genovalgo, doctor. Geno valgo. Genovalgo. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es un paciente con una desalineación a nivel de la rodilla. ¿Ustedes están viendo la radiografía? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien la puede describir? ¿Cualquiera? Un bostezo articular, doctor, y una calcificación en el lado interno, doctor. Y ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más que alguien pueda aportar? Hay disminución del espacio articular, doctor. Perfecto, está muy bien. ¿Alguien más? Afección articular, doctor, de grado 3 podría ser porque ya está disminuido el espacio articular y además el lado interno está ya casi con roces de huesos. Excelente. Muy bien. ¿Quién es ese estudiante? Parece de reumatología. Rodríguez. Muy bien. Doctor. Perfecto, está muy bien. Todo lo que han dicho referente está muy bien. Me alegra mucho de que estén en sintonía. Entonces, lo que estamos viendo es un paciente, primero con una desalineación a nivel de las rótulas y que puede venir a la consulta con estas características.
Entonces, más o menos cuando ustedes estén enfrentándose más adelante a su práctica clínica, el paciente les referirá al mismo tipo de dolor muy semejante. Ahora, la pregunta es, todavía no estamos avanzando el tema, sin embargo, lo vamos a dejar para el final, o los que quieran contestar, adelante, pueden mandar un mensaje por Zoom sobre cuál es su impresión diagnóstica, qué tipo de incidencia radiográfica se ha presentado y cuál sería la actitud que ustedes tomarían frente a este paciente. Bueno, eso lo pueden ir mandando al Zoom, escribir su opción diagnóstica, su presentación, todo lo que ustedes crean conveniente. Bueno, entonces vamos a desglosar el tema. Ya hemos visto un parámetro de qué es lo que se nos puede presentar. Un breve recuerdo anatómico sobre las partes de una articulación. Ustedes saben que una articulación la hacen dos superficies articulares que van a estar unidas por la membrana sinovial, van a estar bañadas en el líquido sinovial y cada superficie, cada hueso va a estar recubierto por cartílago. A esto le va a envolver la cápsula articular y partes blandas que van a estar a la articulación, como son las bursas, van a estar el músculo que va a terminar en el tendón, ¿no? Entonces, un breve recuerdo anatómico sobre lo que es. Las articulaciones, ustedes saben que se divide en articulaciones que son móviles, inmóviles o semimóviles, ¿no? La sinartrosis, anfiartrosis y desdiartrosis. Ahora, ustedes están viendo una placa radiográfica. ¿De qué estructuras y qué podrían describirnos? ¿Alguien que pueda describir? Hola, ¿me escuchan? Sí. Doctor, sería en la primera placa Sí. una radiografía de pelvis en la cual se puede observar una displasia de cadera, donde se ha perdido también la cavidad glenoidea y está ahí fijamente ahí petrificada hacia el huesito del fémur. La cabeza del fémur está ahí pegadita a Bueno, la cavidad glenoidea. bueno, se llama, eso es el acetábulo en realidad, ¿no? En la cavidad articular de pelvis. Bueno, la descripción está relativamente Sí. bien, Sí. pero no es una displasia de cadera. En realidad lo que estamos viendo es una articulación, es una artrosis con un grado severo de la articulación. ¿Alguien más que quiera describir o que quiera hablar? ¿Nadie? Doctor, en la segunda imagen puede ser una subluxación de la rodilla. ¿Ya? ¿Qué más? También se puede observar no me acuerdo bien, la pérdida de la articulación, no sé, se puede notar que está rozando hueso con hueso. Uh-huh. Sí, en realidad eso se llama pérdida del espacio articular. Entonces, vamos a ir describiendo. Estas dos radiografías son radiografías de un estadio final ya, cuando la artrosis ha avanzado y, bueno, acá el único tratamiento es netamente quirúrgico con un reemplazo articular. Entonces, esto es lo que como médicos no podemos permitir que lleguen nuestros pacientes. Por lo tanto, el estudiante de medicina, el médico general y el especialista con mayor razón no puede permitirse ver este tipo de pacientes. Por lo tanto, debemos detectarlo en forma oportuna para darle las indicaciones necesarias al paciente o poderlo referir al especialista según corresponda. Entonces, esto es lo que no debemos ver en nuestra práctica clínica. Y si lo detectamos, o sea, el paciente que llega en este estadio significa que o al paciente nunca le ha interesado su salud, o el médico que le ha estado haciendo seguimiento tampoco se ha interesado por el paciente, ¿ya? Entonces, vamos a desglosar un poco lo que es la osteoartritis y la vamos a definir. La osteoartritis, o también se llama artropatía de tipo degenerativa,
esta es la forma más frecuente de enfermedad articular. Esto es lo que vamos a ver a diario en toda nuestra práctica clínica de por vida. La artrosis afecta a cualquier articulación. Esta se caracteriza porque hay una erosión progresiva del cartílago articular. Por ende, va a haber una remodelación ósea, formación de osteofitos e inflamación de la cápsula sinovial, lo que va a provocar dolor, que es la característica principal en este tipo de pacientes, asociado a rigidez, hinchazón, pérdida de la función articular normal y, obviamente, cuando los pacientes no son tratados adecuadamente, no son diagnosticados, entonces estos pacientes van a representar un gasto enorme a su familiar o también van a representar gastos a su seguro. ¿Por qué? Porque una prótesis en promedio está por los $4,000, $5,000, más o menos. Entonces, se imaginarán el costo que radica. Y además, una prótesis, por si acaso, no es eterna. Un promedio de vida es de 10 años, siempre y cuando se cuida adecuadamente. Y posterior a ese tiempo, hay que volver a cambiar la prótesis. Entonces, no podemos permitirnos eso. Por lo tanto, estos pacientes se los debe tratar con medidas que no son farmacológicas, medidas farmacológicas o una combinación de ambas. Entonces, este es el concepto que debemos tenerlo muy en cuenta sobre lo que es la osteoartritis. Bueno, la artrosis como enfermedad mundial está presente en todos los países del mundo. Es una alteración patológica degenerativa. La palabra es degenerativa porque es un desgaste. Es una epidemia, sí. Tiene mucho que ver en este último tiempo con la obesidad. La artrosis es una de las principales causas de discapacidad laboral en muchas personas, sobre todo en aquellos que utilizan mucho sus articulaciones, como los mineros, también los futbolistas, y muchas veces representa una urgencia médica de tratamiento. La artrosis, como ustedes ven, es una de las patologías crónicas frecuentes, ¿no? Por eso es relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, 4.200.000 padecen artrosis de rodilla, un tanto similar en las manos, y más o menos representa el 23% de la población con este tipo de enfermedad. La osteoartritis afecta un promedio de 302 millones a nivel mundial y es una de las principales causas de discapacidad entre los adultos mayores. Las articulaciones que con mayor frecuencia se afectan son rodillas, caderas, manos. Ese es en orden, en promedio, pero pueden afectarse otras articulaciones. Esto es lo que nos dice en el último artículo del Rheumatology and Arthritis de febrero del 2020, del Colegio Americano de Reumatología. Ustedes están viendo una imagen que parece chistosa, pero la pregunta que nos hacemos, ¿estamos evolucionando como seres humanos o estamos involucionando? ¿Qué les da a entender esta imagen a ustedes? Que estamos involucionando. ¿Por qué estamos involucionando? Por los malos hábitos que tenemos, sobre todo de alimentación, falta de ejercicio. En la imagen, por ejemplo, se ve que está un obeso. Eso es cierto. Antiguamente la gente era más de consistencia más atlética. Ahora, con la alimentación, el sedentarismo y las enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, estamos teniendo este problema. ¿Cuál es el problema de la obesidad a nivel de nuestra biomecánica? Primero, hay mayor carga sobre nuestras rodillas. Si tenemos posiciones anómalas, como un genovar o un genovalgo, entonces eso produce una presentación de artrosis a muy temprana edad, probablemente. También ustedes están viendo en la imagen una articulación de la columna donde hay un desgaste. Estamos hablando solamente de artrosis, por si acaso. También se ve imagen de osteoporosis, pero ese es otro tema que lo vamos a discutir en otra clase. Entonces, siempre debemos cuestionarnos sobre qué es lo que estamos haciendo. Ustedes mismos lo están definiendo, que al parecer, en vez de mejorar, estamos empeorando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la gente mayor siempre dice, la gente de antes se enferma menos, la gente de ahora se enferma de todo. Parece que tuviera mayor tipo de problemas.
son más frágiles. No sé si a ustedes les ha pasado o les han comentado. ¿Nada? Sí, doctor, eso es debido a varios aspectos. Uno de esos es, por ejemplo, en el pasado se hacía el trabajo más manual, entonces por ende es un tipo de ejercicio. Ahora es más mecanizado, ¿no? Los trabajos, entonces somos más sedentarios, la comida rápida. Son varios aspectos que influyen en el tema de obesidad, doctor. ¿Alguien más que quiera hablar? Doctor, también hay alimentos transgénicos ahora, que antes no había, o sea, modificados genéticamente. Claro, aquí no se consume mucho eso, pero a nivel mundial ha influido también eso. Bueno, sí tiene mucho que ver. Por si acaso, hablando de esto, cuando compren cualquier alimento o algo, siempre tienen que ver las letras GMO, que eso significa producto genéticamente modificado. Entonces, cuando ven estas letras, probablemente se trate de un alimento transgénico y muchas veces son inductores a una neoplasia, ¿no? Está demostrado todo eso, pero eso es algo de conocimiento nada más. ¿Cuáles son los factores que van a producir artrosis? Acá les he traído una tablita donde nos hablan de un riesgo fuertemente positivo, un riesgo moderado o débil y un riesgo negativo, y obviamente causas locales. Entre las cosas que están fuertemente relacionadas con una artrosis, la edad avanzada. Personas mayores de la tercera edad van a tener este problema. Una historia familiar positiva, o sea, que tengan antecedentes heredofamiliares. Y lo que estamos viendo ahora y estamos discutiendo, la obesidad, ¿no? Está entre los riesgos más fuertemente asociados con artrosis. Un riesgo moderado, por así decirlo, la menopausia precoz en las mujeres, una ovariectomía, la ocupación laboral, ¿no? De sufrir riesgo articular, profesiones que requieren mucho sus articulaciones, alpinistas, los mineros, los futbolistas que pueden utilizar sus articulaciones. Enfermedades como la diabetes o algunas metabólicas también, la misma hipertensión, patologías de orden cardiovascular, ¿no? Cosas que no están el riesgo es muy bajo, como el tabaco o la osteoporosis. Sin embargo, hay otros aspectos que también debemos tomar en cuenta. Enfermedades previas como una hiperlaxitud articular, la inestabilidad articular, malformaciones de tipo congénita o adquirida como genovaro, genovalgo, genorecurvatum, traumatismos previos que puedan tener, ¿no? Y actividades físicas especiales, por ejemplo, aquellos que que les gusta el paracaidismo o el parapente, sufren sus articulaciones. Entonces, estos pacientes pueden tener una artrosis a muy temprana edad por el tipo de actividad que desarrolla. Aquí alguien que quiera hacer alguna consideración, algo que quieran aportar. ¿Nadie? Perfecto. Sigamos adelante. Acá una descripción mucho más gráfica de lo que estamos hablando, ¿no? Personas que están todo el día en la tele, chateando, la dieta, pacientes que tienen diabetes, ¿no? El sedentarismo, que puede influir en el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, lo que vemos acá, ¿qué es lo que vemos? Estas son, el Colegio Americano de Reumatología nos dice cuáles son algunas características que pueden dar también la artrosis. Pueden ser locales o generales. Entre las causas locales nos hablan de anomalías de tipo congénita, sobrecarga articular, traumatismos, defectos de alineación, compresión continuada del cartílago, afecciones morfológicas. Y generales, como las alteraciones de tipo metabólicas, obesidad, hiperlaxitud, procesos inflamatorios previos, trastornos endocrinos, la edad, el sexo, la obesidad, la dieta, alteraciones hematológicas, vasculares, neurológicas y finalmente las herencias. Esos aspectos nos toman en cuenta. Ahora, en la imagen que estamos viendo una articulación normal, con características normales, y una articulación con características de tipo degenerativo, tipo artrosis.
lo que estamos viendo es que, ¿qué es lo que se altera? Hay una hipertrofia de la sinovial, ¿no? Por un lado, a nivel del cartílago hay una esclerosis subcondral, hay una desalineación, una alteración en la alineación del hueso, pueden haber quistes óseos probablemente, además hay un engrosamiento de la cápsula articular, puede haber una esclerosis subcondral y finalmente la formación de osteofitos. Entonces, esas cosas van a aparecer en una artrosis de rodilla, artrosis de codo, etc. Entonces, estas cosas que estamos viendo, esas mismas cosas debemos hacer la descripción en una radiografía. Entonces, por lo tanto, necesito que esto lo vayan memorizando o lo vayan viendo para que ustedes puedan reconocer. Porque ¿cuál va a ser el primer estudio que ustedes van a develar? Es una radiografía. Entonces, una radiografía les va a orientar muchísimo sobre el grado de artrosis y qué es lo que tienen. ¿Ya? Sigamos, adelante. La artrosis como tal es una enfermedad articular degenerativa que afecta al cartílago inicialmente, al hueso y posteriormente tejidos blandos, como hemos podido ver, ¿no? Entonces, el síntoma principal en nuestros pacientes es el dolor y seguido del dolor lo que vamos a tener es una discapacidad de tipo funcional. ¿Por qué? Porque pérdida focal del cartílago, va a haber desalineación, finalmente habrá una hiperplasia ósea, subcondral y marginal, y esto nos llevará a un osteofito y a una sinovitis, ¿no? Y por ende, la destrucción y deformidad de la articulación. Entre las clasificaciones que vamos a manejar, tenemos dos. En esta primera instancia dice que hay una artrosis de tipo 1, que es de causa genética, artrosis de tipo 2, que es hormonodependiente, y la 3, que es relacionada con la edad. Pero el Colegio Americano de Reumatología también nos da una clasificación que nos dice que puede ser idiopática o secundaria. Cuando es idiopática, puede ser localizada o puede ser generalizada. Si es localizada, será en la mano, será en las rodillas, será en la cadera, será en la columna. Si es generalizada, tendrá que tener a 3 de más de las siguientes: pequeñas articulaciones periféricas más el raquis, grandes articulaciones centrales más la columna, o puede ser algo mixto. Y es secundaria cuando ésta se divide en dos, postraumática y congénita. Y también puede ser localizada y generalizada. Localizada, cadera, una luxación, displasias, enfermedad de Perthes, epifisiolisis y factores mecánicos locales como varo, genovalgo, dismetrías, obesidad, etc. Generalizadas como una displasia ósea, enfermedades metabólicas, artropatías por depósito de cristales, enfermedades articulares como necrosis avascular, la artritis reumatoide también nos puede estar asociada a una artritis, algunas enfermedades endocrinas como la diabetes como principal ejemplo, un hipotiroidismo y algunas de causa neurológica. Ahora, de las manifestaciones clínicas que vamos a tener, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo más frecuente? Es el dolor. El dolor es el síntoma más frecuente y es el que nos da el síntoma de alarma y es el motivo de consulta que van a tener muchos de los pacientes. Generalmente este dolor en los pacientes con artrosis se va a desencadenar por el uso. Y ya lo decía en la clase anterior, tenemos dos tipos de dolor, un dolor que es de tipo mecánico y un dolor de tipo inflamatorio. El dolor de tipo mecánico se asemeja más a este porque este mejora con el reposo. Siendo el dolor inflamatorio patognomónico de enfermedades autoinmunes, no es todo lo contrario, empeora con el reposo. Entonces, el dolor en los pacientes con artrosis es más continuo a medida que progresa la enfermedad. Mayor desgaste, mayor dolor. Incluso cuando el desgaste es tan extenso, tan dañado en un grado 4 según Kelgen y Lawrence, en la radiografía que hemos visto, puede doler de noche incluso en el reposo, lo cual va a interferir con un sueño reparador, ¿no? Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que muchas veces no va a haber una correlación entre el dolor y el grado de daño articular, a no ser que el daño articular sea muy, muy evidente, muy grande, entonces ahí el dolor sí va a ser manifiesto incluso en reposo. ¿Ya? Ahora, el origen del dolor muchas veces puede ser multifactorial y va a depender mucho de las estructuras articulares como de las periarticulares. Ya habíamos visto en el recuerdo anatómico que una articulación no solo es el cartílago y los dos huesos, sino tenemos
cápsula articular, ligamentos, tenemos tendones, tenemos bursas que pueden estar relacionando con el dolor, porque una cosa es un dolor articular y otro es un dolor periarticular, que también pueden influir. Por eso es que las maniobras semiológicas nos deben ayudar muchísimo, una buena anamnesis y obviamente la discriminación del tipo de dolor que estamos buscando en nuestros pacientes. Entre estas causas de dolor en los pacientes con osteoartritis, puede ser un incremento de la presión intraósea, secundario a una obstrucción intravenosa probablemente, estiramiento periostal, secundario a la formación de osteofitos, microfracturas subcondrales, una hipertrofia sinovial que origina inflamación, distensión capsular, distensiones ligamentosas o contracturas musculares. Otro de los síntomas que es frecuente, y lo vamos a ver en los pacientes con artrosis, es la rigidez articular. Tal vez es algo característico. ¿Por qué? Porque esta rigidez muchas veces va a aparecer después de un periodo de inactividad, ¿no? O sea, puede haber rigidez matutina, pero ojo, la diferencia entre una rigidez matutina de un paciente con artritis, con artrosis, es la duración. Siempre es mucho menor que una artritis. Por eso entre los criterios de la artritis nos dice una rigidez mayor a 1 hora y en la artrosis es máximo 30 minutos. Calienta la articulación y el paciente puede hacer su actividad cotidiana. Ahora, otra de las cosas que vamos a ver es la incapacidad funcional en nuestros pacientes con artrosis, porque es la causa principal en las personas de la tercera edad. En la imagen es clara, ¿no? Por eso es que si tienes una artrosis avanzada, no vas a poder caminar, no vas a poder subir las gradas y te va a producir dolor. Y por esa razón, uno consulta con su médico. Ahora, en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ir buscando? Tenemos que valernos de toda nuestra semiología, toda nuestra pericia. Veremos primero si hay crepitación ósea, tanto movimiento pasivo como activo, ¿no? Tendremos que ver si hay una disminución del rango de movimiento. Tendremos que ver si hay un aumento de la temperatura, está caliente o no está caliente. Hay deformidades como un genoval o vargo, como hemos visto en el caso clínico inicial. Y finalmente ver si hay un tipo de atrofia periarticular por desuso o inhibición refleja de la contracción muscular. Entonces, todos estos aspectos los vamos a ir viendo. Incluso tenemos que ver si hay derrame en la articulación. Lo que estamos viendo en la imagen, ¿alguien me puede hacer una descripción? ¿Me puede explicar qué es lo que está viendo? Hola muchachos, ¿están en clase o no hay nadie? Una deformidad de las manos, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué les pregunto esto, muchachos? Porque cuando ustedes anoten en la historia clínica, ¿qué van a notar si ven este tipo de manos? El paciente te dice, doctor, mis manos están en estas características. ¿Cómo lo van a describir? ¿Cómo lo van a notar? A ver, ¿alguien que lo pueda describir? Como una artrosis, doctora. Ya, sí, obviamente estamos hablando de artrosis, pero ¿cómo lo describes? ¿Qué anotas en tu historia clínica? Haz de cuenta que Sería una, doctor, aquí sería tengo una, mis manos. ¿Cómo anotas? una deformidad dactilar, sería, doctor. Ya, ¿qué más? Doctor, una inflamación a nivel de las articulaciones de las falanges, de las manos. Ya, ¿qué más? Sería, doctor, encontraríamos dedos con rigidez y dolor e inflamación en los nudillos. Ya, más o menos, ¿qué más? Doctor, es el signo o el nodo de Hebren. Ya, ¿qué más? Una hipertrofia ósea, doctor. Ya, ¿qué más? Pueden ser, doctor, duros y no dolorosos al tacto. Ya, ¿qué más? Desviación y rigidez con desplazamiento de las falanges. Ya, ¿qué más?
¿Ya? ¿Se da por vencido o alguien más que quiere hablar? Doctor, serían nódulos de Verden en las falanges distales y nódulos de Bouchard en dos falanges proximales, interfalanges proximales, doctor. Ya, está muy bien. ¿Algo más que puedan describir de esas manos? ¿Hay una degeneración articular, doctor, en los dedos? Ya. Bueno, ha estado bien, pero en realidad, como ustedes ven, es muy difícil describirlo y anotar. Entonces, esto debe ser un entrenamiento continuo para poder recordar. Lo que estamos viendo, lo decía, ahí está incluso escrito. Son los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard. Y también estamos viendo una risartrosis a nivel de la primera metacarpo, de la articulación del dedo pulgar. Entonces, lo que están viendo en la parte distal, sí hay una desviación, ¿no? Hay una desviación donde es típico lo que estamos viendo del Heberden. Fuera de eso, no sé si ustedes ven, pero hay una atrofia de los interóseos en la cara dorsal de la mano. Al margen de eso, si ustedes están viendo, existe un grado de desviación muy leve a nivel cubital. Entonces, como ustedes ven, las características que ustedes las van a dar, las escriben, y cuando alguien lea, ya tiene que imaginarse qué tipo de alteraciones está viendo. Por eso es importante que ustedes vean y anoten todo lo que está viendo, pero no olviden que son médicos. El término que deben utilizar es netamente médico. Y de interfalángica derecha, y además vemos erosiones en la cuarta interfalángica proximal de tipo bilateral. Por otro lado, estamos viendo una leve risartrosis a nivel del pulgar. También estamos viendo una artrosis erosiva en las metacarpofalángicas de tipo proximal, sobre todo en el segundo ortejo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este. Y me animaría a decir de que hay un grado de aumento de partes blandas, sobre todo en el segundo ortejo de ambas manos, ¿no? En la parte proximal. Ahora, lo que ustedes están viendo es una ecografía. Nosotros los reumatólogos actualmente utilizamos mucho la ecografía porque en nuestras enfermedades se ha visto que es una extensión de la parte clínica. Lo que para el cardiólogo es su estetoscopio, para nosotros es el ecógrafo. Esta es una articulación de las manos en una artrosis erosiva, donde estamos viendo señal Doppler. Lo que está de color amarillo es la positividad, que nos indica que hay un proceso inflamatorio a nivel de esta articulación. Entonces, muchas veces cuando la pericia clínica es muy falta de experiencia, la ecografía en forma más temprana nos puede orientar y puede darnos este tipo de imágenes y nos puede ayudar a diagnosticar en forma más temprana a nuestro paciente. Acá, esta es una imagen muy clave, diría yo, porque aquí nos da las características radiológicas a nivel de interfalángicas distales en distintas enfermedades. La primera que estamos viendo es una osteoartritis no erosiva, donde hay un pinzamiento articular focal, hay osteofitos que son marginales y hay esclerosis. Y ahí, obviamente, hay una disminución del espacio articular, ¿no?, a predominio de la parte externa. En la segunda imagen estamos viendo de una imagen de una artrosis de tipo erosiva, donde estamos viendo erosiones, ¿no?, centrales predominantemente. Es como si se le hubiera comido partecitas, ¿no?, subcondrales. Y además hay una proliferación ósea de tipo marginal. Y la tercera imagen, lo que estamos viendo es una artritis, pero una artritis de tipo psoriásica con características de lesiones proliferativas de tipo marginal. Entonces,
vamos reconociendo ya pacientes con artrosis no erosiva y pacientes con una artritis psoriásica. Y la última imagen es la que estamos viendo de un paciente con artritis reumatoide, donde a diferencia de los otros, hay una osteopenia yuxtaarticular, además hay erosiones marginales no proliferativas, ¿no? Y hay una disminución del espacio articular, pero a diferencia de la artrosis no erosiva, esta es una disminución de tipo simétrica. Esa es una de las características que vamos a ver en pacientes que tienen una artritis reumatoide en su radiografía. Ahora, vamos a ver qué criterios podemos tener para decir este paciente tiene una artrosis de rodilla o lo que llamamos nosotros una gonartrosis. Por ejemplo, será una gonalgia. Gonalgia es el dolor de las rodillas. El paciente tendrá mayor de 50 años, tendrá una rigidez que debe ser menor de los 30 minutos o menor de 1 hora. Crépitos, tiene que tener sensibilidad ósea, no hay un aumento de la temperatura, pero puede haber un aumento de volumen óseo, como hemos visto en los módulos de Heberden-Bouchard. El examen laboratorial, el factor reumatoide será pues negativo o lo menor, ¿no? Uno menor a 1,40, una velocidad de eritrosedimentación menor de 40. Además, en los estudios radiográficos veremos una disminución del espacio articular de forma irregular, osteofitos, ¿no? Entonces, con 3 de estos ya podemos decir es una artrosis, pero ya viendo la radiografía ya vamos a ubicarnos más la clínica que el paciente nos va a dar. Aquí estamos viendo placas radiográficas donde en la letra A es una teleradiografía de toda la extremidad afectada, pero vamos a ir describiéndolas parte por parte. En la proyección B lo que estamos viendo es una artrosis de predominio compartimental medial, además que hay una desalineación de la rótula, ¿no? Y en la imagen de al lado es una incidencia que se llama incidencia de Rosenberg, donde se puede ver mucho mejor el tema de la desalineación. Y en el tema C estamos viendo una proyección de tipo lateral, donde sí se ve la disminución del espacio articular, además que pareciera que se estuviera uniendo la rótula, ¿no? No tuviera el espacio correspondiente. Y en la D lo que estamos viendo es una proyección axial de la rótula, donde definitivamente se está saliendo fuera de su lugar, ¿no? Entonces, en esta proyección axial se ve además osteofitos de tipo medial y además una esclerosis subcondral. Ahora, esto es importante. Esto es una clasificación de Lawrence que lo vamos a ver durante toda la vida, donde nos da 4 grados. El grado 0, que es normal, ¿no? Que es lo que con todos los que nacemos. El grado 1 es un grado inicial o dudoso, donde hay un estrechamiento del espacio articular y posibles osteofitos. El grado 2, ya este estrechamiento es más leve del espacio articular y hay evidencia de osteofitos. El grado 3, el estrechamiento obviamente ya es evidente, hay múltiples osteofitos, hay esclerosis, hay deformidad de uno de los extremos del hueso. Y el grado 4 es donde definitivamente ya no hay espacio articular, hay abundantes osteofitos, una esclerosis muy grave y deformidad de los extremos del hueso, como hemos visto en la imagen inicial radiográfica de nuestro paciente. Una descripción un poco más gráfica, ¿no? Ustedes están viendo los 4 grados de Kellgren y Lawrence, que lo vamos a ver durante toda la vida. El grado 1, como hemos visto, es algo dudoso, o un grado inicial, ¿no? El grado 2, si ustedes ven el espacio articular, hay un mayor estrechamiento, ¿no? Y los osteofitos ya son evidentes. En el grado 3, ya al margen del espacio articular que está de predominio interno, externo, hay una esclerosis ya. Los osteofitos son obviamente evidentes y hay deformidad de los extremos del hueso, como ustedes están viendo. Y en el grado 4 es como el de la imagen que hemos visto, donde el estrechamiento ya ha logrado unir hueso con hueso, los osteofitos son abundantes, hay deformidad de los extremos del hueso, ¿no? Y la esclerosis obviamente es grave. Entonces, ustedes a partir de ahora ya están en la capacidad de describir los grados de artrosis, ¿no? Ustedes ven la placa radiográfica, ustedes le dirán a su residente, a su interno o al médico, doctor, este es un paciente con una
con un grado 3 de artrosis de rodilla. Por lo tanto, el tratamiento probablemente sea quirúrgico y no al reumatólogo, sino debemos enviarle al traumatólogo, ¿no? Esas deberían ser las conductas que ustedes puedan tomar a futuro. Ahora, esto es también importante porque el diagnóstico radiográfico se basa en 4 signos que ustedes deben aprender, que es el pinzamiento de la interlínea articular, osteofitos de tipo marginal, osteocondensación epifisaria, geodas epifisarias o de hiperpresión. Ahora, los 2 primeros, solamente por tener osteofitos y pinzamiento, ya son suficientes para tener un diagnóstico, más la clínica de nuestros pacientes. En esta imagen es una artrosis a nivel de la articulación del hombro, donde estamos viendo con la letra O, los osteofitos, con la letra P, donde hay un pinzamiento de la articulación. Esta sí es la cavidad glenoidea, donde vemos unas geodas y donde vemos la condensación, ¿no? Entonces, esto ya es un estadio, si utilizamos la de Kellgren y Lawrence, es un estadio 4, porque no hay espacio articular como ustedes están viendo. ¿Alguien más que quiera aportar en esta radiografía? ¿Alguien que quiera discutir, hablar? ¿Nadie? Bueno, sigamos adelante. Ahora, les decía, una de las primeras cosas que vamos a hacer como futuros médicos, vamos a pedir fuera de la exploración clínica y semiológica y la anamnesis, vamos a pedir una radiografía de tipo estándar. La radiografía es la herramienta principal porque es lo que vamos a tener a mano. ¿Qué es lo que podemos ver con la radiografía? Vamos a ver una discoartritis, probablemente una espondiloartritis. Podemos ver donde vamos a ver condensación subcondral, osteofitos en los platillos vertebrales. Además, podemos ver espondilolistesis de tipo degenerativa, cuando en las articulaciones de la columna, estas van a estar desalineadas. Pero veamos en las imágenes radiográficas. Aquí estamos viendo diferentes estadios de diferentes patologías de tipo degenerativa, donde con las flechas vemos la osteocondrosis distal, ¿no? Que es una artrosis de tipo facetaria en la imagen A. En la imagen B, lo que estamos viendo es una espondilosis deformante, ¿no? Que está señalado con las flechas. En el C estamos viendo una osteocondrosis intervertebral, como ustedes están viendo. Y finalmente lo que ustedes están viendo en la imagen D es una imagen que muy pocas veces lo diagnostican, se llama DISH, que es una hiperóstosis esquelética idiopática difusa, donde se van uniendo las articulaciones de la columna vertebral y estos producen dolor. Entonces, la otra cosa que estamos evidenciando es que estos pacientes que van a venir probablemente se van a quejar de dolor. Y obviamente, le vuelvo a decir, tendrá que ver mucho con el tipo de vida que este paciente lleva, la obesidad, si puede tener, y muchas veces también tendrá que ver con el tipo de actividad laboral que tiene, ¿no? Siempre es importante que ustedes puedan indagar, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve la radiografía? ¿Cuál es la importancia? La radiografía estándar, primero nos sirve para diagnóstico, para confirmar nuestro diagnóstico y obviamente a lo largo del tiempo se tendrá que hacer un seguimiento cada 18 meses, cada 24 meses, dependiendo de la necesidad, porque nos va a permitir ver la evolución de nuestro paciente y ver si el tratamiento o el diagnóstico que se ha dado ha sido el más adecuado. Entonces, para eso va a ser importante. Y ojo, cuando ustedes están viendo su radiografía, tienen que ver también otros factores etiológicos desencadenantes de la artrosis, como displasias de cadera, condrocalcinosis de tipo articular, secuelas de tipo traumática, ¿no? Entonces, todo eso tienen que ver ustedes adicionalmente en sus radiografías. Ahora, ¿qué es lo que se debe solicitar cuando son pacientes con artrosis? Siempre se debe solicitar las 2 articulaciones simétricas para hacer una comparativa, ¿no? Luego, tenemos que ver, una siempre nos va a decir si está mal o la otra está bien. Entonces, por eso es importante las comparativas.
en las incidencias que pueden ser en dos tipos de incidencia también que nos van a ayudar muchísimo. Ahora, también hay que ver si hay imágenes que deben realizarse en posición de tensión, como, como la de Rosenberg, por ejemplo, para ver si hay un eventual pinzamiento, para ver cómo está la articulación. Además, se pueden pedir radiografías que pueden tener con carga o sin carga. Pacientes sin carga son en bipedestación normal, pero ¿qué pasa si ese paciente, por ejemplo, tiene que cargar su mochila para ir al colegio? Ustedes saben que ahora los estudiantes llevan como 10 kilos en la espalda, y eso obviamente es una carga que puede influir mucho en sus articulaciones. Si el paciente es obeso, además, con mayor razón, ¿no? Entonces, estas características radiográficas también deben tenerlas en cuenta al momento de solicitar a ustedes que van a ejercer su práctica profesional. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una placa radiográfica de un paciente con artrosis. Lo mismo, la letra O, que son los osteofitos, la letra P, que son pensamiento articular, la condensación. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es una osteoartrosis de manos, donde hay una risartrosis. Y lo que estamos viendo, hay los nódulos de Heberden, como ustedes están apreciando bien en la radiografía. Esta es una radiografía de pelvis, ¿no? Igual, ¿qué es lo que estamos viendo? El pinzamiento articular, estamos viendo las geodas, los osteofitos, hay una desaparición en la parte derecha del espacio articular y hay una esclerosis subcondral. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones cuando hablamos de artrosis? Primero, si un paciente tiene artrosis en un estadio avanzado, va a limitar pues, sus actividades diarias, su actividad física. No podrán subir las gradas, no podrán sentarse en la taza del inodoro y volverse a parar, ¿no? No van a tener la capacidad para realizar ejercicios. Obviamente eso representa un costo de vida y un costo en medicamentos, costos de su salud, peor si no tienen seguro médico. Y hay un impacto social si la artrosis se desencadena en articulaciones que soportan carga, que son tan importantes como las rodillas y de la cadera. Si el paciente tiene una edad mayor de los 60 años, 65 años, ¿no? Y si la proporción, como les decía, en primer lugar, rodillas, caderas, manos, son las tres articulaciones que con mayor frecuencia se van desgastando y son las que también las utilizamos a diario. Un paciente que sus manos están inutilizados por un dolor o por la artrosis nos creará alteraciones hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, una vez que hayamos diagnosticado, hayamos hecho nuestra relevancia semiológica, hayamos hecho nuestra disquisición con radiografía y establezcamos el nivel de daño articular y el tipo de articulación que se ha afectado, tenemos que hacer el tratamiento. El tratamiento para nuestros pacientes serán medidas de tipo farmacológica, no farmacológica, y obviamente ahí estará la quirúrgica, finalmente, como estadio final. Sin embargo, ustedes como médicos futuros y cuando hagan su práctica de internado, sí podrán llegar hasta las medidas no farmacológicas. Probablemente sí las medidas farmacológicas, pero después ya es netamente de la especialidad. Entonces, para hacer cualquier tipo de tratamiento, lo que debemos hacer es fijarnos objetivos. ¿Qué es lo que queremos con nuestro paciente? Si el motivo de consulta es dolor, entonces uno de los objetivos será pues aliviar el dolor. Si el paciente es un paciente obeso que come sus hamburguesas, que tiene una vida fumatérico, etcétera, hay que educar al paciente. Y obviamente si el paciente nos hace caso, entonces mediante rehabilitación debemos restablecer la funcionalidad de este paciente. Y obviamente decirle, señor, baje de peso para prevenir una incapacidad a futuro. O si es un paciente futbolista, qué sé yo, señor, ya no juega fútbol, dedíquese usted a ser director técnico, por ejemplo, ¿no? Y obviamente disminuir la progresión de la enfermedad con todo lo que estamos hablando. Entonces, estas cuatro cosas siempre van a ser importantes, que puede aplicarse en artrosis, sí, pero también en otro tipo de enfermedades reumáticas.
Los consejos que debemos dar a nuestros pacientes, lo vuelvo a decir, informar, prevenir, evitar la sobrecarga articular, ¿no? O sea, si el paciente se queja de dolor, entonces pues no lo harás caminar todo el día. Les dirás, pues señora, use su bastón, use su burrito, eso va a aliviar esa sobrecarga de tipo articular. Tiene que hacer reposo siempre y cuando el dolor sea muy intenso o se exacerbe con los síntomas. Y obviamente se podrán hacer terapias de rehabilitación, cinesioterapia, hidroterapia, crioterapia, masajes, termoterapia, etc. Entre los tratamientos que tenemos nosotros para el tema de artrosis, en el caso de rodilla, por ejemplo, es un tratamiento conservador, son analgésicos y además medicamentos de efecto condoprotector. Si eso falla el tratamiento, entonces será el tratamiento quirúrgico, donde será protésico y no protésico. No protésico, los traumatólogos hacen osteotomías, y protésico, donde son las prótesis como único tratamiento cuando son estadios 3, 4 probablemente, ¿no? Cuando el dolor sea muy intenso. Ahora, acá, probablemente esto sí lo van a poder hacer ustedes y van a poder indicar a sus pacientes. Son unas pautas de ejercicio que se debe indicar al paciente, lo decía, hay que educar a nuestro paciente. Le dirá, estire la pierna con el cuerpo extendido y después usted apriete fuerte la rodilla durante unos 5 segundos, ¿no? Y haga una repetición de 10 a 15 veces. Eso nos va a aliviar y fortalecerá el cuádriceps principalmente. Finalmente le dirán a este paciente, póngase una toalla bajo su rodilla y manténgala durante unos 5 segundos y repita 10 a 15 veces según la imagen. O en la imagen del fondo lo que estamos viendo es que el paciente tenga la rodilla extendida a 45 grados del suelo y lo mantenga durante unos 5 segundos y también haga repeticiones de 10 a 15 veces. Finalmente le damos, póngase de cúbito prono, mantenga la rodilla, doble la rodilla durante unos 5 segundos y haga repeticiones 10 veces, ¿no? Y si queremos mejorar esto, se puede añadir un peso de 1 o 2 kilogramos según lo que estemos pretendiendo buscar en nuestro paciente. Otro ejercicio que podemos indicar a este tipo de pacientes es que estire la pierna alineada con la cadera y manténgalo durante 5 segundos, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes pueden indicar a su paciente. Lo mismo, otro ejemplo de ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Los pacientes se quejan cuando tienen artrosis, dicen, ¿debo tomar antiinflamatorios? Sí, pero debemos tener cuidado cuando es un paciente de la tercera edad. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes de enfermedades ulcerosas previas, antecedentes de cirugía gastroduodenal, un paciente hepatópata, si es un paciente bebedor consuetudinario de antiinflamatorios, es pues una bomba, ¿no? Hábitos como el tabaquismo. Si el paciente está tomando anticoagulantes o está con corticoides, tener mucho cuidado, ¿no? Y obviamente tenemos que ver las dosis altas de antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, esto también nos debe tomar en cuenta antes de dar una prescripción médica. Cualquier medicamento, por muy inofensivo que sea, siempre puede ser dañino. Por ejemplo, paracetamol es uno de los medicamentos más comúnmente utilizados en toda la práctica clínica por todas las especialidades, pero muy pocos le tienen respeto a este medicamento porque dicen, bueno, es algo común. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cuáles son los efectos colaterales del paracetamol y cuál es la dosis máxima? ¿Alguien me puede decir? Doctor, daña la mucosa gástrica. Sí, pero ¿cuál es la dosis máxima? ¿Cuáles son los efectos colaterales severos que implicarían que debemos suspenderlo o no podemos utilizarlo? Doctor, la dosis máxima diaria, si no me equivoco, es 4 gramos. ¿Seguro? ¿Alguien? ¿Otra opinión? La dosis 500 máxima, miligramos. ¿Otro? 1 a 2 comprimidos, doctor, y solamente por 3 a 4 días nada más, máximo.
Creo que voy a hablar con el doctor de farmacología porque paracetamol deberían dominar. Doctor, ¿podría ser la dosis máxima diaria de 2.500? Entre 2.000 y 2.500 sería la dosis máxima que se deben repartir también entre horas. Más o menos. A ver, alguien que nos dé la luz. Doctor, ¿podría ser una dosis máxima de 10 a 15 gramos van a ser letales y de 25 va a ser mortal? No, a ver, ¿alguien más? Ya me estoy sintiendo decepcionado, muchachos. ¿Alguien más? ¿Nadie? 60 miligramos por día, que se puede hacer con 15 miligramos por... No, 60 miligramos por día sería. Por kilo. Por kilo. A ver, para empezar, partamos. ¿Cuánto es la presentación del paracetamol, muchachos? 500 miligramos. 500. De 500. 2 miligramos, doctor. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es la dosis kilo peso y cuánto es la dosis máxima? ¿Cómo lo prescriben el paracetamol? ¿6.000 miligramos, doctor? Dosis máxima. No. A ver, ¿alguien más? Doctor, tal vez es 15 miligramos por kilogramo y dosis máxima 60 miligramos al día. No. Miren, muchachos. El paracetamol mínimo viene en 100 miligramos, doctor, ¿no? Bueno, miren. Paracetamol, ustedes estudiantes de medicina que ya han vencido farmacología, es pues inaudito que... Miren, si estamos hablando que el paracetamol viene de 500 miligramos, 500, la dosis máxima no va a ser pues 60 miligramos, ¿verdad? Ni 10 ni 15 miligramos. Segundo, como antiinflamatorio, ustedes saben que tiene más propiedades de tipo analgésico. La dosis máxima que se puede dar en un paciente es de 2 gramos. Eso quiere decir que es un comprimido cada 6 horas. O puede ser 2 comprimidos cada 12 horas, pero eso ya depende de la prescripción del médico. Sin embargo, esa es la dosis máxima que se puede dar. El tiempo que se puede dar en un paciente va a depender mucho del tipo de patología que traten. Por ejemplo, en un paciente con enfermedad de tipo artrosis, es el principal medicamento que lo vamos a prescribir. Sin embargo, vamos a ver factores adicionales. Por ejemplo, lo que estamos hablando. Si tiene una edad avanzada, tendremos que tener cuidado con el uso, durante cuánto tiempo le vamos a dar. Si tiene antecedentes de una gastritis, también no lo va a poder tomar por mucho tiempo. Si encima es hepatópata, encima tiene toma bastante trago y está con anticoagulantes, obviamente tendremos que tener mucho cuidado. Por eso es que ahí debemos evaluar a nuestro paciente. Y obviamente no nos vamos a pasar, no por darle más medicamentos le vamos a hacer mejor, podemos hacer más daño. Y yo he visto durante mi formación, cuando era estudiante como ustedes y cuando era interno, de que a veces tenemos la idea de que darle más dosis de medicamentos estamos mejorando al paciente y a veces no es así. Debemos tener un criterio estándar sobre por qué le estamos dando ese tipo de dosis y cuánto le vamos a dar. Ya le decía, paracetamol es el medicamento más ampliamente usado en todo lado. Entonces, tienen que repasar paracetamol, les voy a preguntar, necesito que me dominen composición, farmacocinética, mecanismo de acción, efectos colaterales, contraindicaciones, todo, ¿ya? Porque ustedes ya han vencido farmacología, entonces se supone que eso tienen que dominar. Y paracetamol, cuando ustedes sean médicos,
es lo que más van a utilizar. Entonces, yo necesito que dominen eso. Bueno, yo cualquier rato voy a preguntar a cualquier estudiante cuando estemos en nuestras clases o probablemente en el examen. Entonces, vayan preparándose, por favor. Bueno, sigamos adelante. Bueno, esto ya es un poco más de la especialidad. Sin embargo, nosotros los reumatólogos tenemos criterios o tenemos recomendaciones que nos van dando año tras año. Esta es una de las recomendaciones celular, que es de la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo, la Liga Europea, en la cual nos da unas recomendaciones sobre cómo debemos hacer el tratamiento de nuestros pacientes y bajo qué medidas. Se han recaudado, son profesionales de 10 países europeos donde se han reunido y nos han dado 10 recomendaciones para el manejo del paciente con enfermedad tipo artrosis. ¿Y cuál debe ser nuestra decisión en base a tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico y medidas quirúrgicas? Y además nos han dado unas consideraciones para que podamos manejar en base a evidencia a nuestros pacientes. Entonces, estas son las recomendaciones que nos dice el EULAR. En el primero de las principales características es que el gold standard para el manejo de estos pacientes debe ser el control de la enfermedad y de los síntomas y del dolor principalmente. El paciente debe estar informado sobre el tratamiento, se debe educar al paciente, ¿no? Y obviamente tenemos que darle las opciones de tratamiento mejor adecuadas a nuestro paciente. El manejo de la osteoartritis debe ser individualizado en función de sus comorbilidades que pueda tener. Además, debe estar basado en evidencia científica, siempre con una relación médico-paciente, ¿no? Y generalmente, muchas veces puede ser multidisciplinario el tratamiento. De las recomendaciones que nos da educación, ¿no? Es muy importante educarlo sobre las medidas ergonómicas que debe tener este paciente. Además, debemos orientar sobre el tipo de ejercicios que puede hacer considerando el nivel de enfermedad que tiene, el tipo de edad, etc. Tenemos que ver comorbilidades asociadas a nuestro paciente. Tenemos que ver qué tipo de tratamiento local podemos dar preferentemente a este tipo de pacientes o si vamos a utilizar antiinflamatorios o medidas farmacológicas o no farmacológicas. Tenemos que saber qué analgésicos orales vamos a dar o qué combinación de estos en función de los síntomas que esté presente en nuestro paciente. Podemos utilizar los condroprotectores como el condroitin sulfato. Podemos utilizar infiltraciones con glucocorticoides, ¿no? También podemos utilizar en algunos casos biológicos o modificadores de la enfermedad reumática. Finalmente, si todo falla, el tratamiento quirúrgico está indicado como reemplazo articular ya a cargo de los traumatólogos. Y en la última parte nos dice que el tratamiento siempre es individualizado, ¿no? A un paciente que lo estamos tratando de artrosis, probablemente a otro le vaya bien, sin embargo, el tratamiento puede ser distinto. No es que les damos a todos lo mismo. Eso es muy importante que ustedes vean. Cuando ustedes ejerzan su práctica profesional, hay muchos médicos que han aprendido a dar una receta y le dan todo lo mismo a todos y no ven los otros factores adicionales como edad, factores de riesgo, comorbilidades, uso de anticoagulantes, etcétera, y no ven esas valoraciones y lo que estamos haciendo es iatrogenia. Acuérdense de esta frase que es lo que nos dice el primum non nocere, del latín, que quiere decir lo primero es no hacer daño. Y para no hacer daño uno tiene que estar entrenado y tiene que haberse formado adecuadamente. Y la formación viene desde sus bases, ¿no? Un paciente con conocimientos adecuados de anatomía fácilmente podrá hacer un diagnóstico anatómico. Un paciente con buena formación en fisiopatología, fisiología, podrá entender el mecanismo del daño que se está presentando. Un paciente con buenos conocimientos en farmacología podrá recetar adecuadamente cualquier medicamento y tendrá la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Y los estudiantes de cuarto y quinto año son estudiantes que prácticamente están llevando materias de especialidad en los cuales tendrán una visión muy amplia sobre lo que se pretende hacer con
con sus pacientes y en su práctica clínica diaria. Ahora, el Colegio Americano de Reumatología, que es el ACR, también nos ha dado algunas recomendaciones sobre el manejo de pacientes con osteoartritis a nivel de las rodillas, manos y columna, ¿no? Que son las áreas donde mayormente se van comprometiendo. Igual que en el Colegio Europeo de Reumatología, nos dan medidas que son farmacológicas y medidas que son de tipo farmacológicas, en el cual nos dicen lo que está con verde es lo que está muy recomendado y lo que no está con un color verde más tenue es moderadamente recomendado. Manos, rodillas, columna. ¿Qué es lo que nos dice? Ejercicio. Eso es lo que nos da. Lo vuelvo a decir. El ejercicio debe estar relacionado al paciente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ver y evaluar la eficacia de ciertos programas, rehabilitación, ejercicios de bajo impacto, frío, calor, puede hacer tai chi en estos pacientes, ¿no? Fisioterapia a nivel de la rodilla, una terapia cognitivo-conductual, se puede hacer acupuntura, ¿no? Ejercicios de balanceo, que son las medidas que podemos dar y ustedes van a poder dar, ¿no? Se puede utilizar adicionalmente parafina, se puede hacer yoga en este tipo de pacientes. Y en las medidas que son netamente farmacológicas son los antiinflamatorios, se puede utilizar antiinflamatorios de tipo tópico, de vía oral, además de analgésicos e incluso modificadores de la enfermedad, ¿no? Entre el medicamento que principalmente se utiliza en osteoartritis está paracetamol, se puede utilizar como analgésico tramadol, también duloxetina, condroitin sulfato, y muchas veces se puede utilizar preparados tópicos con capsaicina. Entonces, no les voy a exigir yo mucho con respecto al tratamiento farmacológico porque es muy probable que no lo hagan todavía, pero sí les voy a exigir sobre las medidas y reconocimiento que deben tener con el paciente, cuáles son las recomendaciones clínicas que pueden dar, qué tipo de ejercicios le pueden dar, cuáles van a ser las terapias de rehabilitación que se puede prescribir a estos pacientes, durante cuánto tiempo y cómo, y en función de qué están dando. Esas cosas sí les voy a exigir muchísimo a la hora de tener prácticas. Espero de verdad que podamos hacer práctica hospitalaria o podamos tener nuestras clases presenciales, pero mientras tanto esto deben ustedes aprenderlo y deben leerlo, ¿ya? Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, por favor? Hola, ¿alguien están ahí? Sí, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ¿Nada? No, doctor. Bueno, ya, vamos, sigamos adelante. Entonces, bueno, este es, les decía, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente que hemos visto al principio? ¿Y cuál sería la conducta que ustedes tomarían? Doctor, sería prótesis porque es grado 4. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera hablar? Como es grado 4, también sería directamente una cirugía, doctor. Ujú. Bueno, en realidad, si es un estadio avanzado, en este paciente no podemos utilizar medidas no farmacológicas, es netamente quirúrgico. Pero posterior al tratamiento quirúrgico sí se pueden hacer terapias de rehabilitación. Como ustedes han visto al principio, el paciente tenía más arqueadas las rodillas, ¿verdad? Entonces, ahora el paciente con el tratamiento quirúrgico se ha estabilizado. Sin embargo, ustedes pueden ver la radiografía actual. Sus rodillas es netamente metal.
tiene buen espacio articular, está mejor alineado. Pero ¿cuál es la desventaja en un futuro? Si este paciente es indisciplinado, no se cuida sus articulaciones, obviamente esa prótesis se va a desgastar. En una prótesis también, cuando se realiza, muchas veces uno piensa que es la panacea y es lo mejor que puede haber. ¿Está bien? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces, por mala suerte, el paciente puede hacer rechazo, porque este es un cuerpo extraño. ¿Qué pasa si hay rechazo? Tendrán que sacarle la prótesis y el paciente se queda peor sin rodilla. ¿O qué pasa si hay alguna complicación que es la artritis séptica? Se infecta y van a tener que sacar la prótesis y cambiar. O finalmente el paciente no se ha hecho caso y se cae y se sale de su articulación y nuevamente es una operación y probablemente no sea lo mismo. Entonces es importante que tomen esas consideraciones para tratar de evitar al paciente que llegue a este estadio anormal. Bueno, con esto, muchachos, hemos concluido la clase del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, algo que quieran acotar, tienen los micrófonos abiertos. ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Puedo preguntar yo entonces? Doctor, disculpe, sobre las clases prácticas, ¿tiene algún nuevo aviso sobre lo Sí, que adelante, te comentamos escucho. primero? Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, te escucho. Le quería preguntar sobre las clases prácticas. No sé, recuerda que nos dijo que podíamos ir a su consultorio, pero le comentamos que estábamos en parciales. Ahora que ya pasaron, no sé, ¿cómo sería eso de las clases prácticas, doctor? Eso quería consultarle. Bueno, en realidad, yo les he dejado a que puedan organizarse ustedes con sus representantes respectivos de cada curso y pueden venir dos estudiantes, uno del paralelo A y uno del paralelo B a las 2 de la tarde, de 2 hasta las 3:30, y venir otros dos estudiantes de 3:30 a 5, uno del paralelo A y paralelo B. El orden de llegada va a depender mucho del tiempo de ustedes, ¿no? En realidad, yo quiero que hagan, no me han dado todavía un documento en el cual diga que puedan hacer prácticas hospitalarias a paciente hospitalizado. Por lo tanto, si no tengo ese documento, difícilmente les puedo dar pacientes hospitalizados para que le hagan la historia clínica. Sin embargo, en consulta externa sí pueden participar dos estudiantes para que puedan revisar pacientes, porque es lo que más hacemos, más consulta. Entonces, yo dejo a la organización a cada uno de ustedes para que puedan ver en función de su tiempo y qué días pueden venir. Por si acaso, yo mañana y pasado no voy a estar. El mes el 27 de mayo, yo estoy viajando al exterior y no vamos a pasar clases por si acaso la primera semana de junio. Yo ya voy a estar para el 6 de junio, ya voy a estar nuevamente acá en Bolivia. Entonces, de esa semana vamos a tener una clase pendiente, pero la vamos a reponer en la medida que tengamos las clases subsiguientes. Y de ahí ya podemos organizarnos para el tema de sus prácticas. La próxima semana, los que desean pueden venir siempre en coordinación con sus representantes. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más respecto al tema? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el caso clínico. Dime. ¿Por qué se provocaría que innovar un doctor en el paciente? ¿Sería por hereditario o sería del tipo mecánico por la osteoartritis, doctor? Bueno, mira, entre los factores que hayan podido producir son bastantes. Eso va a depender mucho de la anamnesis que pueden hacer. Sin embargo, al ser un paciente de edad avanzada, podemos suponer que ha habido sobrecarga de la articulación. Segundo, lo que estamos viendo es que el paciente en su descripción decía que caminaba un poco, me dolía, que al final he tenido que dejar de trabajar por el dolor. Probablemente este paciente sí tenía la artrosis, pero por cuestiones de tipo biomecánicas, aumento de peso, sedentarismo, esa desviación se ha ido pronunciando de mayor intensidad.
Porque si fuera de tipo congénito, entonces la artrosis hubiera sido a muy, muy temprana edad, probablemente 20 años, porque ya tenía una deformidad. Pero estamos hablando de una persona adulta en la cual se ha ido desarrollando su artrosis. ¿Algo más? Gracias, doctor. Bueno, muchachos, entonces damos por concluido la clase. Vamos a tener el 12 de octubre, por si acaso, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. Entonces, para ese día tienen que coordinar, porque vamos a tener una feria de salud. Entonces, para el 12 de octubre, por favor, si van a tener alguna otra actividad con algún otro curso, ya vayan planificando. Se van a ir organizando, vamos a ver con tiempo ya qué temas se van a presentar. Habitualmente creo que se hacen ferias en la plaza, creo, ¿no? Entonces, para el 12 de octubre, conmemorando el Día de las Enfermedades Reumáticas, ya hay que irse preparando. El objetivo de las ferias que se puedan tener es el de concientizar. No es que uno se alegre de que tenga artritis, tenga hipertensión, etcétera, sino es de que uno se concientice y sepa que estas enfermedades pueden ser devastadoras y que producen discapacidad sobre todo. Por otro lado, como práctica de esta clase, el anterior han presentado sus trabajos prácticos, muchos los han leído, algunos lo han hecho a mano, pero muchos lo único que han hecho ha sido ir al internet, lo han copiado y cualquier cosa lo han puesto, ¿no? Y ni siquiera de maniobras reumatológicas, sino maniobras de cardiología, maniobras de otras especialidades que sirven, sí, pero no sirven a la materia. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es que cada uno haga un video sobre qué ejercicio se puede prescribir a un paciente con artrosis de rodilla, artrosis de mano, artrosis de columna, artrosis de cadera, artrosis de codo, artrosis en los pies. Entonces, obligadamente van a tener que leer y se van a grabar y explican en el video qué ejercicios se pueden hacer y lo van a demostrar y en función de qué lo están haciendo, cuál es su nivel de evidencia, como han podido ver, ¿ya? Y adicionalmente, también hemos visto que en el tratamiento no farmacológico tiene mucho que ver el tipo de ejercicio, por ejemplo, algunas medidas como Tai Chi, ¿no? Acá en Oruro creo que nadie hace Tai Chi, pero averiguar por qué es importante, por qué ayuda, está recomendado. Ahora, ¿qué es lo que hace un fisioterapeuta? Podrán ir a preguntar a un fisioterapeuta y le dicen, ¿qué se hace en un paciente con artrosis grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, etcétera? ¿No? Entonces, todas esas cosas. Esto lo vamos a hacer como va a demandar tiempo, entonces antes del examen, unas 2 semanas antes del segundo parcial ya tiene que estar su video, ¿ya? Háganlo cortito, de 1 minuto, 2 minutos, máximo 5 minutos, creo yo, para que lo puedan hacer. Igual lo van a grabar y todito lo van a copiar en un USB y vamos a ver, y igual en la clase práctica ya será demostrando qué es lo que han aprendido. Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Ya. Listo, mis estimados estudiantes. Entonces, mucha suerte. Gracias por habernos prestado su atención. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor.